quiero dar la bienvenida a Morelka Giraldo, directora de Relaciones de Finagro y especialista en temas de discapacidad. Morelka tiene más de 20 años de experiencia siendo líder en procesos de diseño e implementación de políticas públicas, estratega de inclusión y diversidad, desarrolladora rural, generando alianzas estratégicas entre sectores público-privados, incluyendo organizaciones de cooperación internacional. Es una mujer con vocación de servicio, apasionada por el trabajo participativo con poblaciones vulnerables y experta en manejo de crisis. Morelka, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Adelante. Hola a todos, buenas tardes. En lengua de señas, precariamente les acabo de decir que mi nombre es Morelka Giraldo, que mi seña es esta. Y pues para mí es un gusto estar acá invitada hoy por el WEF, por Mujeres Violeta, acompañando a Pacto Global Colombia. Realmente el tema de discapacidad e inclusión es un tema sobre el cual no se ha hablado sino hasta hace muy poco. Y mucho menos cuando estamos hablando de mujeres con discapacidad. En el mundo, para que se den una idea, hay más de 1.300 millones de personas con discapacidad. Estamos hablando más o menos del 16% de la población mundial. Fácilmente un número que ha venido incrementándose sustancialmente como resultado del COVID. De ese total, alrededor del 55%, 7.000 millones de mujeres tenemos discapacidad. En Colombia las cifras mantienen más o menos esa misma proporción. Somos cerca de 3 millones de personas con discapacidad a partir de los 5 años en adelante. En el país, más o menos 6% de la población, y de ese total, 55% somos mujeres. Estas cifras pues realmente son sorprendentes, pero no sabemos mucho acerca de las características de esa población. Resulta que de ese total, más o menos 42% de las mujeres con discapacidad tenemos un empleo remunerado. Eso es muy poco. Y de esas que no tienen empleo remunerado, 7% son mujeres que se dedican a las actividades del hogar y al cuidado. Y esto es un tema importante, desde la mañana se ha venido hablando, las mujeres dedicamos un 30% más del tiempo diario en actividades de cuidado, principalmente cuidado de otras personas. Ahí ya hay unas brechas sustanciales. Y hablando de eso, hay otras brechas incluso más serias. De las mujeres con discapacidad, 15% tenemos título profesional. Y de ese total, 2% nada más tenemos estudios superiores, posgrados, doctorados y demás. Es un porcentaje mínimo. Hay una segregación muy importante que es pues doblemente excluyente, no solamente por la condición de ser mujer, sino también por el hecho de que las mujeres con discapacidad, las mujeres somos mayoría en el planeta, las mujeres con discapacidad somos mayoría en la categoría, digamos, pues de discapacidad, pero no estamos ni participando en los escenarios de toma de decisiones, ni estamos generando ninguna labor de liderazgo. Según ONU Mujeres, poquito más del 2% de las mujeres en el planeta tienen algún cargo directivo, gerencial, son funcionarias públicas, son tomadoras de decisiones y o tienen algún cargo en el sector legislativo y tienen injerencia sobre la formulación de política pública. Yo estoy aquí porque yo soy de las pocas excepciones a las estadísticas. Yo soy hija de una persona con discapacidad y a una temprana edad, por consecuencia de un accidente, perdí la visión en un ojo. Soy de esas pocas personas que hay que desde pequeñas los han enseñado a enfrentar las barreras de acceso que hay en la sociedad. Realmente hasta adulta yo me vine a enterar que resulta que hay barreras de acceso por tener una discapacidad y por ser mujer. Pero yo sé que eso no se da en la mayoría de los entornos
y la gran mayoría de las personas con discapacidad, hombres y mujeres, no cuentan con esos entornos habilitantes que les brindan esas herramientas para crecer y prosperar y desarrollarse personalmente y profesionalmente. Y por eso mi voz importa, porque es una voz que le puede abrir el camino a los demás. Y es una voz que abre el camino a los demás trabajando de manera colectiva. Y por eso realmente el ejercicio que yo quiero hacer hoy con ustedes, dado que el tiempo es corto, pero los mensajes deben ser importantes, es hacer un llamado a la acción. Porque realmente no es necesario ser experto en diversidad, en inclusión, en discapacidad, en género. Realmente lo importante es saber unas cosas mínimas y entender primero que todos los seres humanos somos diferentes, todos. Tengamos o no una discapacidad, seamos hombres, seamos mujeres, nos consideremos con una u otra orientación sexual, vivamos en la zona urbana, en la zona rural dispersa. Desafortunadamente, cada una de estas, entre comillas, categorías nos generan brechas y nos cierran puertas. Entonces, para evitar eso, todos podemos conscientemente, desde nuestro día a día, no importa nuestro cargo, hacer acciones muy importantes. El primero es darnos cuenta que en nuestro actuar hay una barrera, porque realmente de todas las barreras de acceso que hay en materia de discapacidad, se categorizan en 3 grandes bloques. Las actitudinales, que tienen que ver directamente con la actitud con la que yo trato a los demás. La estereotipización, el uso inadecuado del lenguaje, no se dice discapacitado o minusválido, se dice persona con discapacidad. Y hay una serie de discapacidades, unas tipologías reconocidas, por ejemplo, la mía es visual, hay auditiva, ahorita que les hablé en lengua de señas colombiana, y hay física, cognitiva, múltiple, etcétera. Se dice persona con discapacidad. Todos somos iguales y salvo que una persona con discapacidad lo requiera o tenga una persona de apoyo o una red de apoyo que así lo indique, no necesitamos ayuda. En Colombia realmente las personas con discapacidad, según las estadísticas, y estas estadísticas son bastante subjetivas porque tienen que ver con el autorreconocimiento, más del 50% de personas con discapacidad no necesitamos ayuda especial para la realización de nuestras actividades. Entonces no necesitamos que la gente se atraviese con la mejor voluntad a hacer cosas por nosotros que no necesitamos o que no hemos pedido. Entonces con la actitud se logra mucho. En temas comunicacionales se logra mucho también. El lenguaje claro es fundamental. A veces cuando uno empieza a acumular títulos y cartones, empieza a tener un lenguaje mucho más complejo y difícil. Yo tuve un jefe que realmente creo que no sabe mucho de discapacidad, pero tenía un cargo muy importante y a todos nos decía, explíquemelo como si yo fuera su abuelita. Y eso es un ejemplo esencial del lenguaje claro. En la manera en que nosotros podamos transmitirle a todos, eso está eliminando una barrera importante de acceso. Hoy por hoy, las redes sociales nos permiten generar textos alternativos para ayudar a la accesibilidad de personas con baja visión o con problemas de ceguera. Y así hay miles de cosas más. Quizás donde en lo individual nuestro actuar es más difícil es reducir las barreras en materia de la accesibilidad física y de acceder a los diferentes entornos y espacios físicos. Pero hay cosas pequeñas que en el día a día nosotros podemos incorporar. No parquear en las zonas designadas para personas con discapacidad y mujeres embarazadas. Estar atento en nuestras áreas y en nuestros entornos comunitarios de esas barreras de acceso que no solamente le dificultan el paso a una persona con discapacidad, se la dificultan a un adulto mayor, a una mujer embarazada, a padres que andan con niños pequeños o con niños en coches. Estas alertas tempranas que podemos hacer en nuestra comunidad son sumamente importantes porque hacen toda la diferencia. Y en la medida en que nosotros entendamos que las acciones afirmativas no son cuestión del Estado y de la empresa, que ya vienen haciendo cosas y necesitan ayuda para hacer mucho más, también es parte nuestra. Y cuando entendemos esa corresponsabilidad, nos volvemos también voceros. Y al volvernos voceros nosotros, estamos trabajando por los demás y estamos cambiando. Y estamos generando unos espacios mucho más incluyentes. Y así también hacemos sociedades incluyentes. Y es que las cosas no se hacen solamente de arriba abajo porque me lo impuso el gobierno, porque me lo impuso la norma, porque me lo impuso la empresa en la que trabajo. Nosotros también con nuestras acciones diarias hacemos los cambios. Se hacen en las empresas. Yo por muchos años
mantuve mi discapacidad como algo invisible, secreto, no le decía a nadie. Ahora lo digo, resulta que eso ayuda a que las empresas tengan en cuenta que hay que hacer ajustes razonables, que hay que considerar diferentes necesidades que ellos quizás por desconocimiento no hacían. Entonces, cuando nos apropiamos de los temas, sean o no nuestros, nos podemos volver voceros y podemos hacer que los espacios y los entornos y la interacción en el día a día sea mejor. Muchísimas gracias a todos.